Buenos días. Espero que todos iniciando muy bien su viernes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola a ¿Todo todos. bien? ¿Todo bien? Buenos días a todos. Damos por iniciado oficialmente nuestro Masterminds de hoy. Em, es muy grato para mí tener hoy a Roberto Batres con nosotros, un gran profesional y amigo de Éticos Global y de Valorum Ethics desde hace rato. Entonces, no habíamos tenido la oportunidad de tenerte en este foro, ¿verdad, Roberto? No había todavía participado. De verdad que es un gusto poder finalmente hacer que se unieran las posibilidades. Sí, hombre, qué alegre. Pues bueno, voy a contarle a todo el mundo un poquito de tu experiencia. Les voy a leer un poco de la experiencia de Roberto. Roberto es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Es abogado y notario por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Actualmente se desempeña como director de Ética y Cumplimiento para Centroamérica y el Caribe en AB InBev, la compañía cervecera más grande del mundo. Es experto en gobierno corporativa, ética y cumplimiento, derecho de competencia y procesos de debida diligencia. Ha sido miembro de Society of Corporate Compliance and Ethics, que es la Sociedad de Cumplimiento y Ética Empresarial SCCE, asociación basada en Estados Unidos, así como director del Centro para la Acción de Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala, Centrarse. Es el primer y actual presidente de la Comisión Anticorrupción y Responsabilidad Social Corporativa de la ICC Guatemala, que está adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala. Así que, Roberto, bienvenido. Es un placer tenerte aquí ya oficialmente. Muchísimas gracias, Pablo. De verdad que un gusto poder participar y compartir un poco de la experiencia ya en práctica que se tiene con estos temas de cumplimiento o implementación de programas de cumplimiento que ya no es algo bonito de tener, sino que cada vez se vuelve más relevante en el desarrollo sostenible de las empresas y organizaciones. Totalmente. Pero Roberto, para empezar un poquito con los temas, hablar de compliance, pues normalmente significa hablar de cultura, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hablar de la cultura interna es una cosa y lograr trasladarle esta cultura a terceros es otra. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Cuál es la importancia de poder trasladarle esa cultura a los terceros dentro de las organizaciones, no dentro de las organizaciones? Sí, mira, la verdad que para mí siempre cuando hablamos de un programa de cumplimiento, creo que la base del programa debe ser la cultura ética impregnada dentro de la compañía, para empezar, o sea, que de verdad sea un compromiso de todo nivel, desde socios, administradores, hasta la base de la pirámide con los operadores, que estén conscientes de la necesidad de hacer un cumplimiento ético o tener una cultura de cumplimiento ético que asegure, como decía antes, no solo el desarrollo y sostenibilidad de la compañía, sino que el beneficio propio para las personas de decir, ok, si yo tengo un cumplimiento ético, esta compañía va a seguir trabajando y yo voy a seguir teniendo mi empleo, además de lo que pueda significar para mí el orgullo de pertenecer a una compañía con cultura ética. Cuando se tiene esa cultura ética, es naturalmente se atrae a aquellos proveedores y en general cualquier persona no solo colaboradores, sino que proveedores o terceros que quieran trabajar con la compañía porque saben que el desarrollo que tiene la compañía es bajo un estricto cumplimiento. Entonces, ¿cómo se traslada eso? Primero es asegurar ese cumplimiento ético, que se respire, se transmita, no solo es el parecer, sino que el ser realmente una entidad de cumplimiento ético que pueda transmitirse a los proveedores, quitando esa parte o la vieja costumbre de decir, ok, no fui yo, fue un proveedor mío el que hizo alguna acción anticorrupción, no me eche la culpa a mí. Ya eso ya ha evolucionado muchísimo, ya en temas de implementación de programas de cumplimiento, no es suficiente trasladar al tercero la responsabilidad, sino que yo como compañía también me vuelvo responsable de los actos que algún proveedor pueda ejecutar en mi nombre
así y yo no le haya autorizado a tener una representación en mi nombre. Este es un tema serio, ¿verdad? No es algo de tomarse a la ligera, porque el hecho de que tomen nuestro nombre y que participen en nuestro nombre, pues es algo serio, ¿verdad? Entonces, una pregunta relacionada a esto. ¿Cómo nos comentas un poquito de qué hacer para que los terceros logren vivir la cultura? Porque sí, me encantó lo que decías de no solo hay que parecer, sino hay que ser, ¿verdad? Pero una cosa es lo que nosotros vivimos, otra cosa es que logremos que los otros lo hagan. Entonces, por ahí, ¿cómo logras que estos terceros puedan vivir ese mismo compromiso? Y yo te diría que lo primero es hacerlos parte del proceso desde el mismo inicio en que uno está contactando o haciendo una licitación o algún proceso para contratar un proveedor, debe respirarse la cultura ética de la compañía en el sentido de decir, mira, este es mi código de conducta ética, estas son mis políticas, estas son las condiciones generales bajo las cuales yo voy a solicitar que tú participes como proveedor mío. Aparte de eso, la publicidad de esa información, o sea, que sepan que existen esos documentos que los van a respaldar a ellos y sobre todo tenerlos como aliados estratégicos, no pensar simplemente como un tema, es mi proveedor de tal servicio, mi proveedor de tal producto, sino realmente hacer los aliados estratégicos respaldando el actuar de esos proveedores, acompañando el proceso con esos proveedores y no, como decía antes, solo, mira, tengo este problema, resolvémelo y no quiero saber cómo resolviste, ¿verdad? Sino que realmente acompañar el proceso y darle la posibilidad al proveedor a levantar la mano cuando ve que algo no está correcto. Me gusta, porque al final de cuentas no estamos hablando solo de transacciones, sino que estamos hablando de relaciones. Sea, solo estableciendo la relación entre el proveedor y eso es otra cosa que me gustó de lo que dijiste, hay que dejarlos de ver como proveedores, hay que verlos ya como socios de negocios, como, Sí, el objetivo, porque nadie piensa en tener una relación muy puntual, sobre todo países en Latinoamérica, donde por un lado somos países muchos muy pequeños, donde la posibilidad de conflicto de interés es muy alta, con competidores locales o competidores internacionales. Entonces uno quiere asegurarse y es lo que tratamos nosotros como compañía es tratar que que el proveedor se sienta prácticamente un socio de la compañía. Y hemos logrado eso, como te decía, un tema ese de tratar de ayudarlos a que implementen algún proceso de cumplimiento también o una cultura ética dentro de sus propias instituciones, porque entonces ya se vuelven o es la posibilidad que sean proveedores no solo para una operación local, sino que para algo mucho más grande, regional o incluso global. Entonces, el beneficio de tener un programa de cultura ética y transmitírselo a los proveedores es importante no solo para la compañía, sino que para esos proveedores, pero definitivamente también para el desarrollo de las propias economías de los países donde estamos nosotros. sí, hace total sentido. Mira, y ahí es donde se vuelve interesante también el tema de qué banderitas rojas existen para identificar a esos de manera temprana, ¿verdad? Porque me imagino bueno, no me imagino, o sea, que lo importante es poder decir, aquí hay algo que no huele muy bien, tal vez este no es un buen fit para la compañía. ¿Cuáles son esas banderas rojas que te saltan a la vista de entradita cuando llega alguien a querer hacer negocios con la compañía y no hace ese eco que Mira, quisiéramos? sí, hay, dependiendo obviamente de cada tipo de servicio, cada tipo de producto o lo que sea que estemos contratando dentro de la industria que cada uno desarrolla, ¿verdad? Porque no todos los proveedores, y vamos probablemente a mencionarlo más adelante, no todos los proveedores son proveedores de riesgo.
¿verdad? Y dentro de esos proveedores que sí quedan como proveedores de riesgo, hay unos que tienen un índice mayor de riesgo que otros. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, abogados definitivamente son el tipo de proveedor que tiene un índice mayor de riesgo por el tipo de servicio que le toca prestar, las entidades con las que tiene que relacionarse en nombre mío, por el índice de corrupción que existe en los países donde estamos. Entonces, ¿qué pasa? No es que si un proveedor tiene un índice de riesgo alto, no significa necesariamente que yo voy a dejar de trabajar con ese proveedor, sino que significa que tengo que tomar las medidas necesarias de remedio para asegurar que la relación funcione en los términos que a mí me interesa como compañía dentro del término de cumplimiento. Entonces, ¿qué son algunas cuestiones que pueden llamar la atención a la hora que uno está haciendo una revisión del proveedor? Definitivamente, lo que pueda sonar, ¿verdad? En la calle, rumores, lo que pueda haber salido en prensa, lo que pueda estar sonando, ¿verdad? Dentro de las industrias que puedan estar estos proveedores. Eh, temas como cobrar una parte en efectivo por encima de un tema de cheque o una forma de pago con trazabilidad. Eso, que te diga, es que necesito este dinero para gastos. Bueno, pero ¿cómo así? En efectivo, ¿verdad? Eso empieza como a llamar la atención. Que no quieran formalizar un contrato por escrito, proveedor, ¿verdad? También que no se quiera comprometer a tus condiciones generales establecidas, que la comisión sea extraordinaria, sea totalmente fuera de mercado, ¿verdad? Son tipos de alertas que llaman la atención. Hablando de industria de abogados, o prestadores de servicios que se relacionan con entidades públicas, como puede ser un agente aduanero, por ejemplo, alguien que te dio una solución mágica que te resuelve en sustancialmente menos tiempo que lo que normalmente tomaría un proceso, eso llama la atención también. Entonces, ese son el tipo, y así, digamos, limitarse a decir son 50 banderas rojas es imposible, porque va a ser banderas rojas o todas estas alertas dependiendo de la industria, dependiendo del país, dependiendo qué espero yo. Entonces, es eh, la diligencia que nuestro, no solo el departamento de compras, sino que el área de compliance haga en el proceso de entender con quién estamos haciendo negocio. Mira, y interesante también lo que decías por el too good to be true, ¿verdad? Cuando te salen con soluciones Sí. mágicas, y es tan obvio, pero a veces se pasan esos detallitos, ¿verdad? Y no solo es obvio, sino que es tentador, ¿verdad? Es muy tentador pensar, ok, aquí está la solución, aquella licencia que me toma 120 días, este me la resuelve en 30, eh, Mm. ¿verdad? Es estar súper atento con ese tipo de detalles. Mira, y entonces, ¿por dónde se empieza? A ver, vámonos a los basics, porque muchos de los que nos acompañan el día de hoy, creo que eso es una de las dudas y es algo, como te comentaba previo a esta mañana, pues sí hemos estado platicando con varias personas y nos dicen, mira, es que suena fácil y cuando uno busca literatura, uy, sí, ahí se encuentra un montón de literatura y hay muchas cosas en el internet que uno podría decir. Pero ya también cuando es mucho, ¿por dónde empiezo? ¿Qué debo agarrar primero? Si alguien quiere crear su programa de debida diligencia, ¿por dónde empezar? Lo primero, y eso por experiencia aquí dentro de la compañía, cuando iniciamos hace ya varios años, eh, vamos a decir, depuración de la lista de proveedores. Lo primero es definir cuáles son tus proveedores de riesgo, ¿verdad? Definir proveedor de riesgo, eso es lo primero. ¿Cuál va a ser un proveedor de riesgo? Como mencionaba, va a ser todo aquel proveedor que puede en mi nombre, o con mi autorización o sin mi autorización, representarme ante algún funcionario público, ¿verdad? Hablando de funcionario público en el término extendido, que puede ser desde un oficial de calle de policía hasta un alto ejecutivo
de cualquiera de los organismos del Estado. O sea, estamos hablando extensivo, no limitativo. Cualquier funcionario público, no importa la jerarquía dentro de la estructura. Entonces, definir quién va a ser TP Vendor. Eh, ¿Cuál es la primera turma, vamos a decir, o la primera lista que hicimos nosotros? Porque uno lo que hace es ir con el departamento de compras o de finanzas o quien quiera que sea que maneje la lista de proveedores en cada una de sus organizaciones y decir, ok, quiero ver la lista de proveedores en activo, o más bien todos, ¿verdad? Porque normalmente, y eso nos pasaba a nosotros, estaba la lista de proveedores, era una lista larguísima, pero había unos que tenían 3 años de no prestar un servicio ya, ¿verdad? O que fue algo muy puntual y ya no. Entonces, depurar esa lista y decir, ok, ¿cuáles son con los que trabajo regularmente de los últimos 2 años para acá? Los que tengan más de 2 años, les doy de baja en el sistema. ¿Para qué? Para que cuando yo necesite de nuevo, y eso hablando desde el punto de vista de compliance, cuando la compañía va a contratarlo de nuevo, yo puedo asegurar de hacerlo entrar en el proceso de debida diligencia, porque va a ser bien raro mandarle a un proveedor que no he trabajado con él hace 3 años a decirle, mira, necesito que completes este formulario o que me completes este proceso de due diligence. No tiene mucho sentido. Entonces se hace la depuración, cuáles son los proveedores con los que regularmente trabajo y de ahí defino cuáles son los TP vendors más de mayor riesgo. ¿Con cuáles empezamos nosotros la primera lista? Obviamente, servicios legales, de asesoría tributaria, agentes aduaneros, en nuestro caso, por el tipo de industria, también aquellos que tuvieran que ver con ejecución de eventos. ¿Por qué? Porque dentro de la ejecución de eventos es necesaria algún relacionamiento con municipalidades, EMETRE, etcétera, para la realización de alguna actividad. Y también teníamos, por ejemplo, alguien que te preste servicios de obra civil, ¿verdad? Porque si es necesario que se gestione alguna licencia. Cualquier proveedor que tenga relación en algún momento con un tema de comunicación o de gestión ante una autoridad, debería entrar en esa primera lista de funcionarios, de proveedores de riesgo. Transportistas también es uno con los que arrancamos nosotros. Entonces, esos proveedores iniciales, se hace primero ese como investigación interna, ¿verdad? Sin empezar todavía con el tema de darle follow a cada uno de los proveedores, sino que una pura revisión, ver qué es lo que hay, qué se escucha, quién es, qué hace, etcétera, y se hace la primera lista y después entonces empiezas ya, obviamente no puede ser mira, necesito que te registres en esta base, sino que tiene que ser consensuado y conversado, decir, mira, estamos en este proceso, sabes que tenemos esta cultura, que obviamente sabiendo que tenemos ya desarrollado el tema de cultura ética, decir, ok, estamos en este proceso, vamos a realizar esto, necesito que por favor colabores. Quien no quiera colaborar en un proceso de due diligence para temas de registrarse como proveedor, es ya una alerta. Ok, ok. Y una vez tenés definidos esos proveedores y haces este primer proceso, después, ¿qué sigue? ¿Qué otro tip interesante hay ahí? Ok. Eso es para arrancar. Quien no lo ha tenido y quiere arrancar, arranca con eso. Eso ya debería, o sea, debería ser ya un proceso que se mantiene en un ciclo, se mantiene en un ciclo vivo. Estos proveedores a los que yo le realizo un due diligence y ya chequeé que sí son proveedores, vamos a decir, autorizados para trabajar conmigo, entran en un proceso también que cada 2 años deberían renovar Eso también sí. este due diligence, ¿verdad? Por una parte. Pero ya los proveedores nuevos, cualquier proveedor nuevo, entra en este análisis. Primero, ¿es proveedor de riesgo o no es proveedor de riesgo? Si es proveedor de riesgo, entonces arrancamos con el proceso de due diligence. Pero entonces va a llegar un momento donde ya toda la lista de proveedores está completamente depurada y sabes que los que están en esa lista están por un proceso de revisión autorizados para trabajar con la compañía. Y ahí es donde viene también la sinergia que se debe tener con el área de compras o con los clientes internos que van a contratar el servicio, porque a veces es muy a la carrera, mira, me urge, no sé cuándo, no, que el proceso de due diligence toma mucho tiempo, no, ¿qué me importa? Vamos
se te cuela un proveedor de riesgo que te puede comprometer más de lo que hubiera significado no contratarlo en el momento que se le contrató. El tema de la urgencia siempre es una bandera roja a mi gusto. Cuando alguien dice es que urge, es que se necesita para ayer, ya para mí eso ya es Sí. Cuando fishy. urge hay que ponerle más atención. Eso es Cabal. normalmente. Ujú. Mira, y hablando de buenas prácticas también, a mí me gusta ponerle a nuestros invitados siempre un reto y es poner un número. Si tuvieras que numerar tres, tres mejores prácticas para todos los procesos de due diligence, ¿cuáles serían a tu criterio, por supuesto? ¿Cuáles serían esas tres mejores prácticas que siempre deberían de tenerse en cuenta? Claro. Mira, lo primero, como te decía, es tener muy bien definido quiénes son los proveedores de riesgo, ¿verdad? No en nombre, sino que en tipo de servicio o función que va a tener con la compañía. Tener bien definido y empezar ese proceso de due diligence a través de motores de búsqueda comunes, puede ser un Google, puede ser estos motores de búsqueda más comunes que te van a dar un indicio. No significa que lo que esté ahí es cierto, pero por lo menos te va a dar un indicio para poder ir eh, fortaleciendo esa investigación ya hacia otros temas. Se pueden buscar también qué es lo que se conoce de tal o cual proveedor dentro de la industria dentro de la cual se desarrolla. En algunas industrias sí existe un poco más de información respecto de sanciones que pudieron haber tenido algunos proveedores, etcétera. Entonces, intentar buscar si existen esas otras listas más especializadas en relación a algunos de nuestros proveedores. Lo otro sería no dejarlo en, ya busqué o ya llevo trabajando con él mucho tiempo, entonces ya sé que está bien. No, hay que darle seguimiento y alimentar esa relación con el proveedor para saber quién es, ¿verdad? Incluso antes de que entre, deberíamos no quedarnos solo con, aquí está la patente, aquí está el nombramiento y el DPI del representante, sino que tratar de hacer una visita física, ¿verdad? Al proveedor, entender, ver sus oficinas, ver qué se percibe del área, quién es, platicar con las personas, hacer entrevistas, un poco para ir entendiendo quién es el proveedor y ver que de verdad existe y dentro de qué entorno se desarrolla. Y una tercera práctica que lo hacemos nosotros en la compañía desde hace algún tiempo es una creación de un compromiso mutuo de la persona interna responsable por el servicio que se va a prestar con el proveedor. ¿Y cómo hacemos eso? Y sirve también como parte de conocer al cliente. O más que el cliente, ahí se me confunde con el KYC de los bancos, pero es el mismo concepto del conocer al cliente, conocer al proveedor. Es unos formularios internos que se circulan para cada uno de los proveedores o potenciales proveedores. ¿Qué se hace ahí? Se envía un formulario con una serie de preguntas, digamos, algunas generales, otras más específicas, hacia el proveedor o el potencial proveedor. Y se manda al cliente dentro de la compañía que quiere contratar a ese proveedor, se le manda también otro formulario o cuestionario para que hable sobre ese proveedor. Entonces, ¿cuál es qué es lo que se busca ahí? Por un lado, que el proveedor responda quién es, a qué se dedica, cuándo se constituyó, etcétera, pero lleva otras preguntas más puntuales y que el colaborador interno diga, ok, yo estoy firmando como responsable de este proveedor, entonces tengo que asegurarme que ese proveedor no vaya a cometer algún acto de corrupción, porque quien va a ser responsable voy a ser yo como cliente o como colaborador interno que me hice responsable de ese proveedor. Qué bonito porque haces accountable al dueño al dueño, digo dueño así entre comillas, ¿verdad? Del proveedor y del proceso donde este proveedor participa. Entonces, ya también, ya al tenerle cara, nombre, apellido, es como que es un disuasivo también interno para hacer. Totalmente, porque al final de cuentas estamos acostumbrados a que quien va a responder va a ser el representante legal, ¿verdad? Y no debería ser así.
Realmente cada uno de los colaboradores deberíamos ser responsables por la gente con la que estamos relacionando a la compañía hacia afuera. Entonces, ahí se comparte el compromiso de cultura ética. Ahí es donde se cierra el círculo de top a bottom, todos aportando hacia actuar correctamente. Mira, esta práctica del formulario interno, como te comentaba en algún momento, no es algo que comúnmente se escucha. Eh, qué preguntas tomas en cuenta dentro de estos formularios entre el que le envías al proveedor y el que le envías al cliente interno? Mira, el del proveedor normalmente lo que lleva es una básica formulario de completar información de quién es, cuándo se constituyó, servicios que presta, ¿verdad? Lo básico, datos de registro, datos de representante, etcétera. Es como la parte general. Pero luego entras ya a una parte del tipo de negocio que hace, ¿verdad? Entonces es, ¿qué otros clientes tiene usted? ¿Hace cuánto presta servicios? Eh, territorios donde los cuales desarrolla sus servicios, quiénes son sus socios, quiénes son sus socios finales. Se hacen preguntas si alguno está relacionado o ha estado relacionado más, ese es más que cuestionario, es tipo de declaración, vamos a decir, donde tiene que decir, ok, dentro de mis directivos o accionistas o colaboradores no hay ninguna persona que esté expuesta políticamente o tenga relación con algún funcionario público. Ese es el tipo de preguntas que se hacen al proveedor. También se le pregunta cómo va a cobrar sus servicios o cómo va a ser remunerado por los servicios que va a prestar. Si hay alguna parte del servicio o gastos que tenga que ser remunerado en efectivo. O sea, ese tipo de preguntas ya para ir, ¿verdad? Como enfocando eso y quién es el responsable dentro de la compañía por el formulario que está haciendo llegar. Eso por un lado, pero no necesariamente tiene que ser el representante legal. Por el otro lado, el colaborador interno, se le hace una pregunta, ok, ¿cómo llegó a usted este proveedor? ¿Llegó por un proceso de licitación? ¿Se lo recomendaron? ¿Verdad? ¿Qué conoce del proveedor? ¿Cuánto tiempo debe conocerlo si es que lo conoce? Eh, ¿Qué servicios va a prestar para la compañía? Entonces, ¿cómo es la idea de pagarle la remuneración? La misma pregunta, lo que se trata al final de cuentas es agarrar el cuestionario de proveedor y el del cliente interno y hacer un cruce, ¿verdad? A ver si lo que el colaborador interno es lo mismo que está hablando el proveedor. Porque entonces ya podemos ir definiendo, ok, mira, vos dijiste que le ibas a pagar aquí con transferencia y él dice que le vas a pagar en cheque y en efectivo. Bueno, ¿qué es esto? Ah, no, mira, sí, porque hay ciertos gastos que no pueden, lo que sea, ¿verdad? Y que se vayan dando las explicaciones del caso. Ah, yo no sabía que tenía un socio que era el director de la oficina yo qué sé, del Ministerio de Salud, lo que fuera. Entonces ahí se va haciendo ese cruce de los dos formularios. Qué bonito. Mira, y ahí es donde también me surgen, y aquí tal vez quisiera regresar solo un segundito, y es que decías dentro de las buenas prácticas, pues la definición de un proveedor de riesgo. Y ahí entramos también a unos temas que causan dudas y pues, ¿qué es un proveedor de alto riesgo? ¿Qué es un proveedor de riesgo mediano? ¿Qué es un proveedor de bajo riesgo? ¿Cómo le podrías decir a quienes nos escuchan, cómo podrían hacerle para poder definir esos parámetros sin tocar nombres de proveedores, sino solamente esa definición de proveedor? Mira, de nuevo, va a depender mucho del tipo de industria y del negocio que yo manejo, pero definitivamente tenés que empezar, o los de mayor riesgo siempre va a ser los que tienen un relacionamiento mayor en nombre de la compañía por licencia, por proceso, ¿verdad? El tipo, por juicio, por lo que fuera, con una autoridad pública, ¿verdad? Entonces, obviamente hay profesionales o oficinas que profesionalmente se dedican a hacer este análisis de riesgo, ¿verdad?
Realmente eso puede ser muy caro en ocasiones, que dependiendo también de lo que queremos proteger, ese caro no es caro en realidad, ¿verdad? Sino que es una inversión para asegurar y proteger tu negocio. Total. Eh, entonces, se puede establecer ese mecanismo donde te dicen, mira, hay una calificación de riesgo, ¿verdad? De 1 a 10, 1 es el menos, con menos posibilidad de comprometerte, vamos a decir, porque ¿verdad? El tipo de lo que hace él es pintar una fachada, el riesgo es muy, muy bajo. Pero al otro extremo está el tipo de proveedor con más riesgo de que te comprometa en una situación de anticorrupción. Entonces, de 1 a 10, por ejemplo, los asesores legales ya de entrada ya van con un 3, vamos a decir. O sea, esa calificación la evaluación la tiene que poner 1, ¿verdad? O estas empresas, oficinas que se dedican a eso ya tienen toda una metodología para determinar esos cálculos, pero un abogado ya de entrada tiene 3, ¿verdad? Solo por ser abogado ya tiene 3 puntos de riesgo. Y de ahí viene todo el análisis de due diligence. Aparece en alguna noticia o ha sido juzgado o está involucrado en un proceso de fraude, yo qué sé, ¿verdad? Ahí, entonces se van sumando puntos, ¿verdad? De nuevo, que tenga un alto índice de riesgo no significa que no vaya a trabajar con él. Solo me va a poner en alerta de decir, ok, quiero trabajar con él, porque a lo mejor es alguien que, o sea, igual, un país muy pequeño, no sé, tengo que trabajar con él porque no hay nadie más. Ok, vamos a trabajar con él, pero bajo los términos que yo le digo que trabaje, ¿verdad? Y ahí se complementa con cómo vamos a redactar el contrato que va a firmar el proveedor. Igual, alguien que tenga un riesgo de 3 no significa que no te va a comprometer eventualmente en una situación. De todas formas, hay que ser. Lo que pasa es que las medidas de remedio probablemente son más, vamos a decir, un poco más suaves que la que sería con un proveedor de alto riesgo. Normalmente alguien de alto riesgo no, definitivamente no querés contratarlo, ¿verdad? Sí hay otras alternativas igual de buenas con menor Menor riesgo. riesgo. Pero la definición es la que desde la compañía, desde el área de compliance, vas a definir cuáles son esos parámetros de mayor riesgo o menor riesgo y qué voy a hacer cuando tengo un proveedor que es de mediano o alto riesgo. ¿Cuál es la posición de la compañía en relación a esos proveedores? Total, total. Mira, y hablando de hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de platicar con el director de Centro Sempromip. Y una de las cosas que salió cuando estábamos hablando precisamente de las pymes y de la importancia de las pymes en el desarrollo del país, de la economía, pues obviamente también se tocó toda la parte del área de riesgos. Y, y, y surge la pregunta ahí, cuando tienes dentro de tu proyecto, dentro de tu pool de proveedores, una alta cantidad de pymes, ¿hay algún parámetro especial o hay algún punto especial que se deba tomar en cuenta con este grupo? Porque a la larga son el 99% de las empresas en la economía, entonces la probabilidad de que trabajes con pymes pues es altísima, ¿verdad? Entonces, ¿hay algún punto específico que ustedes le pongan atención o que consideres que debería ponerle la atención nuestra audiencia? Mira, por lo menos deberían ser entidades que estén registradas de alguna forma, ¿verdad? Asegurar que tengan algún tipo de registro SAT, por lo menos SAT debería, debería de registro. Obviamente hay industrias donde es algo, sobre todo el tema rural, ¿verdad? Que es un poco más difícil, pero diría que asegurar que tiene algún tipo de registro, que tiene algún tipo de control legal de sus actividades. Diría que eso es como lo más relevante. Probablemente no vas a entrar a un proceso tan monstruoso de due diligence, pero por lo menos el mínimo de saber quién es, dónde está, a qué se dedica. Casi como Marc Anthony, de dónde es, qué lugar se vino a meter, ¿verdad? Es por lo menos conocer el mínimo de la persona que querés
tener como aliado estratégico en tu compañía. Son, como decís, son muchísimos. A nosotros nos pasa no tanto en la parte de proveedores, sino que en la parte de clientes, ¿verdad? Estás recibiendo un pago. Entonces también necesitas entender de dónde vienen esos pagos. Entonces se necesita conocer quién es, cómo recibe la plata, que tenga trazabilidad, que pueda yo encontrarlo eventualmente. Y la parte del acompañamiento desde la compañía con estos proveedores, como te decía, no es dejarlos ahí como, bueno, ok, gracias por el servicio, ya estuvo, no me importa cómo haces el trabajo mientras me lo entregues, sino que al revés, el compromiso de las empresas que ya tienen un proceso de cumplimiento es cómo podemos impactar en esos pequeños empresarios para que ellos tengan a la vez un impacto en sus propios entornos y así vamos, ¿verdad? Haciendo ese como círculo virtuoso de que lo que yo hago bien lo comparto, entonces lo que hace bien también lo comparte y así vamos de cierta forma impactando a la sociedad. Totalmente. Es parte de la responsabilidad social de las empresas, al final de cuentas, cómo podemos hacer que nuestro entorno sea mejor, cómo las buenas prácticas se las trasladamos a otros para que haya más transparencia. Al final, es un problema de todos. Sí, porque si lo hacemos al revés, si yo le pongo presión a mi proveedor, este le va a poner presión a un funcionario y así, entonces es al revés, ¿verdad? Al final estamos haciendo que se pudra todo el proceso solo porque mi beneficio aquí arriba, la empresa grande y que quería desarrollar tal cuestión lo necesitaba y metió la presión para abajo, porque al final de cuentas tal vez no va a ser la empresa grande la que sale perjudicada, sino que toda la cadena aquí abajo, ¿no? Cabal. Bueno, pues Roberto, si pudiéramos hacer un resumen de todo lo que platicamos, porque yo creo que ya vamos llegando al final del programa de hoy. ¿Cuáles serían esos tres consejos finales que dejarías en el ambiente? Si de todo lo que platicamos tuviéramos que dejar esos tres puntos, ¿cuáles serían esos puntos? Mira, lo primero que yo siempre pienso y lo hablamos al principio es empezar con una cultura ética, entender que debe existir una cultura ética dentro de la compañía que se transmita hacia todos los terceros que se relacionan conmigo, pero lo importante es no iniciar ninguna relación o prestación de servicios sin antes tener un mínimo de due diligence, ¿verdad? Lo que hemos hablado, sin evitar las urgencias, evitar ya está metido en el proceso, o sea, es hacer consolidar todo el proceso de compras y que todos estemos comprometidos para que el proveedor que vaya a entrar tenga por lo menos una aprobación de todos antes de iniciar una relación. Luego también diría yo parte de este proceso con proveedores es asegurar, primero tener ese seguimiento estratégico y acompañamiento, etcétera, pero porque uno puede entrenar, uno puede capacitar, uno puede decirle no lo hagas, etcétera, pero a la hora en que esté en una situación, no, o sea, no puedes estar todo el tiempo con la persona. A la hora que un abogado, vamos a mencionar, esté en el juzgado y le ofrecen algo, él está ahí en la libertad de tomar una decisión que puede ser buena o puede ser mala, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando yo dentro de mi lista de proveedores y en un monitoreo constante que uno debería tener también, detecto que hay un proveedor que de repente surge con algún tema de cumplimiento, no en mi oficina, pero sino en otra situación? Entonces, es asegurar que tengamos cláusulas de salidas en nuestros contratos con estos proveedores, ¿verdad? Las famosas cláusulas de anticorrupción, ¿verdad? Que pueden ser también ampliadas a temas más amplios de cumplimiento como medio ambiente, trabajo infantil, etcétera, pero asegurar de tener dentro del contrato cláusulas que me permitan salir de un proveedor que crece a ser de un riesgo mayor por estar involucrado en algún proceso. Y va a pasar, ¿verdad? No piensen que no va a pasar, va a pasar. Porque a veces hay proveedores que trabajan de una forma con compañías grandes, pero tienen otra forma de trabajar con compañías que son menos exigentes. Pero ¿será que queremos trabajar con ese tipo de proveedor? Van a surgir. Entonces, ¿qué hacer cuando encontramos que hay un proveedor que está metido en un tema
de potencial riesgo para mi compañía, tener cláusulas para poder salir. Y creo que algo bien importante también y como un soporte no solo al colaborador interno que se está haciendo responsable del proveedor, sino que también para asegurar toda la cadena de suministros y darle garantías al proveedor también, es tener un canal de denuncias, ¿verdad? Que te permita recibir denuncias anónimas o que te permita entender. Probablemente puedan entrar muchas denuncias sin fundamento o falsas, pero te van dando un indicio de qué es lo que pueda estar pasando en ciertas áreas. Entonces, creo que sí es importante también que siempre consideren pensar en tener un canal de denuncias que permita entender qué es lo que está pasando con proveedores, con clientes internos, con lo que fuera. En general, cómo está funcionando la compañía dentro y afuera. Totalmente, la parte del canal de denuncias para siendo fundamental. Y estoy de acuerdo al 100% con lo que decías. O sea, no hay denuncia que no sirva. Todo lo contrario, si aunque no logremos comprobar a lo interno la denuncia, pero ya nos levantó una bandera de que algo está sucediendo en ese lugar, porque nadie se toma la molestia de poner una denuncia si no está sucediendo algo. Totalmente, es así. Hasta esas denuncias sin fundamento te dan idea de que algo puede estar pasando. Ok, aquí tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo comunican sus canales de denuncia a todos los grupos de interés, principalmente a proveedores? Además, ¿hasta dónde abarca? Muy buena pregunta. Gracias, Lisim. Eh, en el caso de AB InBev, nosotros tenemos varios canales o varias formas de llegar o de presentar una denuncia. De entrada, cuando se está contratando a un proveedor, se le indica cuál es el canal de compliance, cómo acceder. En el caso de nosotros es talkopenlyabinbev.com, que puede entrar desde cualquier página, desde cualquier computadora, pero también ahí están los números de teléfono. O sea, sí se hace una comunicación y normalmente tratamos de incluirlo también dentro del contrato, ¿verdad? El website de nosotros también tiene una línea específica o un link específico para el canal de denuncias. Se hace, y esta es una práctica, creo que conviene también hacer periódicamente un entrenamiento a proveedores, no solo en políticas de compra y los procesos, sino que siempre incluir un tema de compliance, ¿verdad? Para recordarles, mira, acordate que tenemos que trabajar dentro de estos parámetros y si ves que algo no está funcionando así, aquí está el canal donde lo puedes denunciar. ¿Cuál es el alcance? La verdad no tiene límite, es realmente, es puede ser cualquier tercero puede entrar a la página y presentar una denuncia anónima. Eso llega a un sistema global donde se analiza, se dice, y ya lo dirigen a las zonas según sea necesario darle continuidad a las investigaciones, pero realmente se puede denunciar cualquier cosa, ¿verdad? Temas de competencia, se pueden denunciar temas de calidad, pues, o sea, esa es, creo que la forma más fácil de nuevo de entender qué es lo que está pasando afuera. Totalmente, totalmente. Nos pregunta también Giancarlo Núñez, ¿cómo puede un colaborador introducir una cultura de compliance a una empresa que no tenga estos procedimientos? ¿Qué hacer si ese primer obstáculo se encuentra a lo interno de la compañía? Hay temas de todo una top, por lo que. Sí, no, es dentro de un programa de cumplimiento en general en un tema de cultura ética y un estudio que se hizo hace varios años en Brasil, encontraron que dentro de una compañía hay tres grupos de colaboradores. Está una minoría, bueno, hacia este lado, vamos hacia el lado derecho, que es una minoría que es totalmente inflexible, va a cumplir y va a hacer exactamente lo que dice el código, va a actuar correctamente siempre, ¿verdad? Y luego hay una minoría al otro extremo que es, mira, eh, no me importa, ¿verdad? No me importa si tengo que hacer algo malo porque va a traer un beneficio, yo lo voy a hacer, no me importa.
y en medio hay una gran mayoría que va a ser flexible según las circunstancias, ¿verdad? Entonces, parte de la función que tiene uno como oficial de cumplimiento es encontrar quién de este grupo flexible puede tender a ser de esta parte como más anuente a ser, a saltarse las reglas, ¿verdad? Encontrar ese grupito de minoría de este lado y cuáles de estos flexibles pueden caer en esa situación de tomar una decisión incorrecta en un momento. O sea, tratar de que esta mayoría se vuelva hacia la mayoría que, no, o que va a hacer las cosas bien normalmente. Eso es como lo primero, ¿verdad? Y un entrenamiento constante, comunicación constante. Eso es a lo interno. Es yo como compañía te estoy diciendo qué es la forma como se trabaja en esta compañía, ¿verdad? Eso es como el primer punto para tener, antes lo que hablábamos de la sinergia, de que en toda la cadena todos estamos asegurando de llevar ese cumplimiento correcto. Y luego el acompañamiento a proveedores que no tienen un programa de cumplimiento, una política, no les puedo exigir, mira, necesito que me traigas un programa con los 7 elementos. O sea, probablemente tienen algo, pero que no saben que se llama programa de cumplimiento, que eso es lo que yo siempre digo es, todas las organizaciones tienen algo de cumplimiento. Lo que pasa es que no saben que se llama programa de cumplimiento o no lo tienen adecuado hacia un programa de cumplimiento. Entonces ahí la función de la compañía debe ser en el afán de volverlos aliados estratégicos es ir ordenando o ayudándoles a ordenar toda esa parte de cumplimiento para que podamos continuar teniendo una relación. No, no va a ser de un día para el otro, pero va a ser, ¿verdad? Progresivamente y normalmente los proveedores que están abiertos a entrar en un proceso de cumplimiento son los que se vuelven sostenibles para la compañía y los que van haciendo crecer también su relación con la compañía. Los que no están dispuestos a entrar en un proceso de estos es un proceso natural, vamos a decir como de selección natural que van, pues dicen, no, es que ahí me piden que firme formulario, que firme no sé cuánta y a mí eso no va como mi estilo de negocio es distinto. Entonces van saliendo naturalmente de tu lista de proveedores. Se van autodepurando. Ok, Sí. Mariana nos dice, al contratar un proveedor y mandarle todos los formularios, es recomendable mandarle al proveedor el código de ética general que aplica a toda la compañía o un código de ética específico para el contexto de proveedores. Creo que es una observación bien interesante. Sí, ahí porque viene no puedo exigirle yo cumplimiento a un proveedor si ni siquiera yo tengo definida cuáles son el cumplimiento que espero de él. Entonces ahí es muy importante tener desarrollado el código de conducta de negocios, que el código de conducta de negocios no es para la compañía, es para la compañía y todas las personas que se relacionan con la compañía, ¿verdad? Como en términos generales, ¿qué va a ser? Principio de ley, cumplimiento siempre, reporte de conflicto de interés, lo básico, pero también, y le tengo que comunicar y hacérselo accesible. Entonces, le damos normalmente su acceso a un PDF y está de todas formas en el website de nosotros, pero hay proveedores que según el tipo de desarrollo que tengan, tienen que cumplir con otras políticas más específicas, ¿verdad? Entonces se le hace acompañar también, incluso como parte del propio anexo al contrato, las políticas que ya están más desarrolladas por ejemplo, hay una política de compras responsables o responsible sourcing que incluye muchísimos temas como trabajo infantil, esclavitud, racismo, discriminación, todo lo que la compañía espera de sus proveedores. O sea, sí se los hacemos saber y sí incluso muchas veces también hacemos estos entrenamientos para decir, mira, no es ahí está la política, sino que, mira, te voy a explicar qué es lo que esperamos de ustedes como proveedores. Pero sí, es importante no solo decir, tenés que ser ético, tenés que cumplir, sino que, bueno, ¿en qué términos espero que estés cumpliendo con las políticas? Al final de cuentas se traduce a riesgo, ¿verdad? Mientras más riesgo, también le vas a poner mucho más atención a que estos proveedores pongan más de su parte en cuanto al conocimiento, a que te reconozcan que conocieron el código de ética, que recibieron X capacitación sobre X política.
hacen la declaración de aceptación. Correcto. Y desde la organización es importante tener todo eso documentado, porque al final mi compliance solo va a ser tan bueno como yo logro comprobarlo, ¿verdad? Si yo dije, yo lo entrené, yo le pasé la política, pero no logro demostrarlo, mi compliance no fue bueno, yo soy el responsable. Exacto. Aquí David Cabrera también nos pone, es recomendable o una buena práctica en una debida diligencia consultar a un proveedor o cliente por señalamientos o casos detectados en la investigación, incluso hasta documentarlo pidiéndole soporte. Sí, totalmente. Yo creo que no debemos tener vergüenza de preguntar, mira, encontré esta información, explícame de qué se trata. Porque muchas veces hay ciertos motores de búsqueda que sacan falsos positivos, ¿verdad? Puede ser un homónimo, ¿verdad? O puede ser circunstancial, o puede ser que la persona efectivamente tuvo el proceso, pero salió sin culpa del proceso. Entonces explícame qué pasó, de qué se trató y por qué estás involucrado en eso. O sea, nunca, no, es si por vergüenza no vamos a preguntar algo y vamos a incorporar a alguien que eventualmente te ponga en un riesgo mayor, es verdad, estamos comprometiendo a la compañía horriblemente por no preguntar. Hay que preguntar, ¿no? Al final es cierto, queremos hacer socios estratégicos, alianzas a largo plazo, etcétera, pero tampoco es hacer una amistad basada en una mentira, pues. Me recordaste una persona que conocía cuando dijiste el homónimo que siempre paraba en el cuartito en los estados, precisamente porque Sí. tenía el mismo nombre de una persona que se dedicaba a narcotráfico. Entonces, cada vez que llegaba, pase por allá, ya él ya sabía por qué pasaba por Sí. allá, ya sabía qué explicación dar y todo, pero es Sí. interesante porque puede pasar, ¿verdad? Y no tener miedo a preguntar, creo que es fundamental. Sobre todo porque podrías estar excluyendo a un proveedor también, que sí es bueno, ¿verdad? Exacto. Entonces no verlo solo como, es que es malo, no, al revés, te estoy preguntando porque quiero entender quién sos, ¿verdad? Totalmente. Ujú. Aquí Candy Villar nos pone excelente conversatorio de cara al proceso de compra con proveedor, realizando la debida diligencia y lo más importante, el seguimiento al mismo para levantar la bandera ante cualquier cambio para cuidar nuestra organización del riesgo reputacional. Tocó algo Sí, bien bonito, muchas gracias, Candy, pero tocó algo bien bonito que es la parte del riesgo reputacional, ¿verdad? sí. Como decía, antes era mucha la práctica de no fui yo, fue mi abogado, ¿verdad? Me limpio las manos, pero yo sé lo que el abogado estaba haciendo. Eso ya no te libera responsabilidad ahora. Y no te libera responsabilidad no solo legalmente, sino que reputacionalmente es importantísimo asegurar que, así, a mí no me digas que no sabías que tu abogado estaba dando tales cosas para sacar la licencia más rápido. O sea, ya nadie se la cree. Cabal, cabal. Pues bueno, no sé si hay más preguntas, aprovechen a ponerlas dentro de las preguntas y respuestas que tenemos allá abajo. Para mientras, pues les comento que tenemos un libro de regalo que ustedes pueden descargar, se los vamos a poner aquí en el chat para que puedan descargarlo. Roberto, no sé si quisieras darle algún mensaje final a todos respecto a lo platicado el día de hoy. No, solo de verdad que los felicito en general a todos por estar en ese proceso de ir entendiendo y conociendo y como esa gana de querer seguir aprendiendo temas de compliance. Al final son más los beneficios que se tienen al tener estos procesos. eh, y el compliance es un monstruo enorme que hay que irlo agarrando por partes, ¿verdad? No podemos pretender tener todo de una vez. Entonces es mejor empezar haciendo algo que dejarlo estar a tener un programa. Nunca va a ser perfecto, siempre va a tener, es vivo el proceso de compliance, es todo el tiempo. Entonces, primero encontrar dentro de sus organizaciones
qué cosas o qué cosas ya están por ahí que son de compliance, pero no se llaman compliance y tratar de ir incorporando, porque al final esto es un sistema donde buscamos asegurar que a la hora de tener que enfrentar alguna situación, yo puedo documentar que yo hice mis mayores esfuerzos para que no se hiciera determinada práctica. Entonces, ahí invitarlos a todos a que sigan aprendiendo, a que traten de implementar procesos en sus propias compañías y organizaciones, porque al final de cuentas es bueno no solo para sus instituciones, es bueno para ustedes como empleados de una empresa, porque ¿quién quiere ir a trabajar para una compañía que normalmente aparece en los periódicos en primera plana, no como algo bueno, sino como algo malo? Imagínate estar ahí con la angustia de mañana me quedo sin chance, ¿verdad? Entonces, todo eso, si quieren ser hasta egoístas, piénsenlo, el compliance es bueno porque garantiza mi salario, ¿verdad? Y de todas formas eso va a tener un efecto también en el entorno donde ustedes se están desarrollando. Totalmente. Pues quisiéramos dejarles una encuesta para que puedan llenarla al final, pues sobre qué les pareció el evento. Sus opiniones son muy importantes para todos, para ir mejorando y para ir teniendo invitados como Roberto que nos dan este tipo de información tan importante para el desarrollo de los programas. Roberto, pues te quiero agradecer de verdad mucho en nombre de Éticos Global Valor Ethics por todo el conocimiento, tu participación y creo que todos los buenos consejos que nos dejaste el día de hoy. No, Pablo, a ustedes por incluirme ahí. De verdad que para nosotros en Ambev es siempre un gusto poder compartir todas las mejores prácticas. En la medida que se compartan esas mejores prácticas y tengan más alcance, vamos a estar en una mejor situación todos. Entonces, de verdad, cuando quieran, ahí estamos a las órdenes en lo que podamos ir compartiendo. Somos de verdad una empresa abierta para compartir todas esas buenas prácticas. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Ahí nos ponía José la pregunta sobre dónde está el acceso al libro en el chat. Si ven en su barra abajo, hay dos cosas donde les acaba de salir un numerito, uno en preguntas y respuestas y en chat. En el chat, ahí les dejé el link donde pueden descargar el libro. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Roberto. Yo creo que hemos llegado al final el día de hoy. A todos nuestros asistentes les damos las gracias por su tiempo, por su atención y por su interés en los temas de compliance. Nos encantan. Sí, sí, yo creo que no me dejarás mentir, Roberto, pero estas actividades, si uno no les pone límite de tiempo, podrían volverse bastante Sí, extensas. no, más cuando es así menos catedrático y más conversado desde la práctica, fluye más fácil. Fantástico. Bueno, un Muchísimas abrazo gracias. para todos. Les deseamos un feliz resto de viernes y un excelente fin de semana. Chao. Se cuidan.